Estamos en nuestra serie No te destruyas. Estamos hablando de las emociones que son perjudiciales, que destruyen nuestra vida. Hablamos de la culpa, hablamos de la depresión, hablamos del resentimiento el domingo. Y hoy vamos entonces con nuestro cuarto tema. Pongámoslo ahí en las pantallas. Hoy vamos a hablar del miedo y el temor. ¿Cómo es? El miedo y el temor son de las cosas más destructivas que hay. El temor, el miedo. Y quiero que abramos la palabra del Señor en Deuteronomio 31, versículo 6. Escuche lo que dice la Biblia. Dice la palabra: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo. ¿Cuántos ven que están hablando de dos cosas? Dice, no temas y no tengas miedo. Y usted me dice, pastor, ¿eso no es lo mismo? Si fuera lo mismo no lo estaría repitiendo ahí. Hay algo especial que hay allí en cada una de esas palabras: el temor y el miedo. Y el Señor dice a los dos: no temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero que volvamos a otra parte de la Biblia, allí en Deuteronomio 1:29, donde Dios está diciendo algo similar. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo. Otra vez, no teman ni tengan miedo de ellos, porque Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y el pueblo de Dios dice amén. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podríamos leer en la Biblia lo que tú quieras. Hay cantidad de veces que Dios dice en su palabra: no teman, no tengan miedo, no se intimiden, no se amedranten, no teman. Lo dice más de 300 veces. Algunos dicen que 365 veces, una por cada día. Yo diría que más. Es insistente Dios con el temor y el miedo, diciéndonos: no temamos, no tengamos miedo, porque eso tiene la capacidad de pararnos, de bloquear nuestra vida. El temor paraliza, el temor hace un daño terrible. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo y el temor? Las sensaciones son iguales, pero lo que los distingue es la fuente. La fuente. Escuche lo que dice el diccionario. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable de angustia o de horror provocada por un peligro o situación real y presente. Una angustia, un susto, un horror. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido miedo? Todos hemos tenido miedo. Pero lo que dice la definición es que el miedo es algo que se siente causado por una situación real, algo presente. Mientras que el temor es una emoción, vuelve lo mismo, caracterizada por una intensa sensación desagradable de angustia, de horror, provocada por un peligro irreal, supuesto, imaginario, no presente, futuro.
Mire esta otra definición que encontré. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. El temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Se lo voy a explicar con este ejemplo. Si entra en este momento un león aquí a esta congregación, un león, ¡bah!, todos sentiríamos inmediatamente ¿qué? Miedo. ¿Por qué? Porque es un peligro real. Aquí está el león, y no el de la tribu de Judá. Un león. Porque así fuimos configurados nosotros biológicamente. Nosotros tenemos un sistema de alarma en el cuerpo que se prepara para reaccionar a situaciones de peligro. Entonces, obviamente, si aquí empieza a haber un incendio, todos reaccionamos con miedo, y ese miedo nos hace escapar, correr, golpear, o algunas veces quedarnos como el chapulín, quietos. Pero otra cosa, ese es un miedo, es una angustia por un peligro real presente. Pero temor es que usted viva asustado porque, uy, ¿qué tal que se entre un león a esta iglesia? ¿Cuántos ven la diferencia? Una cosa es el miedo de una situación real, y otra cosa es uno estar teniendo miedo, temor, susto de cosas que no son reales. Y si de pronto se mete un león y nos mata a todos, pastor. Y yo le pregunto una cosa: ¿qué probabilidades reales hay de que un león se meta en esta iglesia? ¿Qué probabilidades reales? Hermano, 0.000. Es más, ¿dónde conseguimos un león, pues? Pero cuando tú tienes un temor, el temor supera la lógica, porque así te convenzan de que es imposible que eso pueda suceder. Tú sigues con ese sentimiento, con esa emoción que te hace daño. Y el miedo, escucha esta parte que me parece interesante, se diferencia en que las reacciones físicas desaparecen cuando el estímulo que las provoca desaparece. Si se va el león, el miedo se va. Pero el temor está en la cabeza, imaginando situaciones, se vuelve una cárcel. Muchos de nosotros tenemos miedos y temores. ¿Cuánta gente yo he escuchado que tienen temor de los aviones? Nunca han montado un avión, pero le tienen temor a volar. Y conozco personas que ni siquiera se han atrevido a viajar por el terror que le sienten en un avión en el que nunca han estado. ¿Eso qué es? ¿Es un miedo o es un temor? Es un temor, porque es una persona que se está haciendo imágenes, sensaciones de que el avión se va a caer, y nunca ha sentido ni siquiera un movimiento, ¿cierto? Una turbulencia, pues, en un aparato de esos. Y así son nuestros temores, cosas irreales. Vivimos temiendo cosas que pensamos que van a pasar y nunca suceden. Y ahí está el temor, el temor. Ahora, lo cierto es que cualquiera de las dos, miedo o temor, estas emociones, como les decía yo ahora, nos paralizan, nos bloquean en la vida. De hecho, dice la Biblia lo siguiente, el Proverbios 29:25, dice la Biblia, escuche: el temor del hombre le pondrá ¿qué? Lazo. O sea, el temor es algo que nos ata, que nos paraliza, que no nos deja avanzar. Mire cómo lo dice esta versión. Dice: el miedo
tiende al hombre una trampa. El temor y el miedo son una trampa que nos impide disfrutar la vida, que nos paraliza, que nos bloquea, que nos impide que hagamos cosas en la vida, que realicemos nuestros sueños, que cumplamos la voluntad de Dios, que alcancemos cosas, porque nos ata. Pero no solamente eso, el miedo y el temor llevan a las personas a hacer cosas sin sentido, a hacer locuras. Es más, fíjese que en la mayoría de los desastres naturales, la gente muere más por el miedo que por las causas reales del desastre. Porque hay gente que empieza a temblar, y ¿cuál es su reacción? Y salen corriendo, hermano, y no saben ni para dónde, no piensan. Hay gente que en un incendio no piensa, y veíamos a la gente, ¿se acuerdan ustedes en las Torres Gemelas saltando de los edificios? Qué cosa tan tremenda. Porque el miedo te lleva y el temor te lleva a hacer locuras. El miedo, el temor te lleva a tomar malas decisiones. ¿Cuántas muchachas han abortado un bebé? Por miedo, por temor. Porque mis papás me van a acabar. Porque ¿qué voy a hacer con un niño? Porque se me van a dañar mis sueños. Y le entra un temor, y gente que ha arruinado su vida, no tanto por la mala decisión, por el temor que le produjo. El temor hace que nosotros no asumamos compromisos. Gente que no se casa, ¿por qué? Por temor. La otra vez conocí una pareja, imagínense, llevan 15 años juntos, tenían 5 hijos y no eran casados. Y yo le dije, venga, ¿y ustedes qué? ¿Cuándo el arroz con pollo? ¿Cuándo se van a casar? Es que no, es que nos da miedo, nos da temor. Temor uno con 5, no estamos seguros. No está uno seguro con 5 hijos y 15 años, hermano. ¿Cuántas mujeres aguantan un abuso de esposos que las maltratan, que las golpean, que les son infieles, que les hacen la vida infeliz, pero ellas no son capaces de tomar una decisión por miedo, por temor? Porque yo no sé hacer nada, ¿de qué voy a vivir? El miedo, el temor les destruye. ¿Cuántas personas no asumen desafíos en la vida? No estudian, no empiezan un negocio, no emprenden algo en su vida por miedo. Porque ¿cuántos saben que para lograr cosas en la vida hay que tomar riesgos? Hay que dar pasos de fe. Pero cuando tú estás llevado por el miedo, por el temor, eres incapaz de tomar pasos de fe, de creer, de avanzar, de tomar riesgos, de tomar iniciativas en la vida, por el temor, por el miedo. El miedo nos destruye, nos paraliza, nos estanca en la vida. Y por eso continuamente Dios dice en su palabra: no temas, no temas, no tengas miedo. Y como algunos de nosotros quizás hemos fracasado en algunas cosas en la vida, ese fracaso, esa mala experiencia alimentó en nosotros un terror, un miedo que ahorita no podemos superar. Quiero hablarles de los miedos más comunes que tenemos las personas y que están descritos en la palabra de Dios por hombres y mujeres que llegaron a ser héroes de la fe, pero que eran personas de carne y hueso, con miedos, con temores. ¿Cómo los enfrentaron?
¿Cómo lo superaron? ¿Qué pudieron hacer con respecto a los temores? ¿Cuáles fueron las causas de sus miedos? Y que nosotros podamos examinar esas lecciones, revisarnos y mirar nuestros miedos, nuestros temores. Porque fíjate que lo que dice la Biblia es: no temas ni tengas miedo. Es decir, así la situación, el peligro sea real o irreal, no te dejes llevar por eso. No temas ni tengas miedo de ellos. Está hablando de enemigos. Si los enemigos están presentes o no están presentes, no temas, no tengas miedo. El miedo aparece en la Biblia en el huerto del Edén. La primera persona que tuvo miedo fue Adán. Allí fue donde se originó el miedo. Dice la palabra en Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice: y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. El primer temor que aparece en la Biblia, el primer miedo que aparece en la Biblia, es el temor de haber cometido un error y de las consecuencias que vienen por una falla. Cuando nosotros fallamos, cometemos un error, después de lo que pasó con Adán, todos los seres humanos venimos con eso. Inmediatamente se nos mete un miedo de lo que pueda pasar, de las consecuencias. Escuché cómo un muchacho hace algún tiempo se quitó la vida porque había perdido el año en el colegio y tenía miedo de sus papás, que sus papás le iban a pegar tremenda paliza. Pero no creo que eso fueran a hacer los papás. La cuestión es que el hijo nunca llegó. Se dejó dominar por el miedo a las consecuencias de un error. Todos nosotros hemos cometido errores y los cometemos. Y muchas veces el temor se origina en nosotros a partir de eso, de un pecado que hemos cometido, de un error, de una falla que tuvimos y de las consecuencias que nos puedan llegar en nuestras vidas. Sin embargo, nosotros sabemos por la Biblia que aún así nosotros hayamos cometido un error, un pecado, una falta, hay esperanza para nosotros. Porque obviamente los errores tienen consecuencias, pero también hay un Dios de amor y de misericordia que nos perdona, nos restaura, nos levanta y nos da nuevas oportunidades. Amén. Otro origen de los temores lo encuentro yo allí en Éxodo. El segundo hombre que yo veo allí temiendo en la Biblia es Moisés. Y es un temor a su incapacidad, temor a no sentirse apto para realizar algo, una labor, no sentirse adecuado, temor de sí mismo, de sus falencias. ¿Por qué? Porque un día Dios se le aparece en el camino y le dice lo siguiente. Éxodo 3 versículo 9, miremos. Dios le dijo: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Imagínese la tarea que le estaba poniendo Dios: presentarse delante del hombre más poderoso de la tierra, el faraón del imperio más grande, a exigirle que soltara a un pueblo. Y dice la Biblia que Moisés responde con sus temores. Le dice en el versículo 11: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Muchas veces nosotros luchamos con esos mismos temores de incapacidad. Yo no soy nadie. Con nuestras limitaciones: yo soy pobre, o yo no tengo estudio, o yo no sé hablar. Y Dios le respondió
ve porque yo estaré contigo. Es que no depende de ti, depende de quién va contigo. Y si quien va contigo es Dios, todo es posible. Amén. Pero muchas veces estamos llenos de temor porque nos sentimos incapaces. Y dice en el versículo 13: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿qué les responderé? Escuche, tenía un temor de algo irreal. Eso no había pasado. Y si ellos me preguntan, ¿cómo les respondo? Miren los temores de Moisés. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Jehová. Mire todas las excusas y los temores que habían en el corazón de Moisés. No me van a creer. ¿Qué les voy a responder? No sé, ellos no me van a creer. De una estaba ya en su mente, porque así somos nosotros, negativos, pensando que lo peor va a suceder. Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y ya sabemos lo que pasó con esa vara. Pero en el versículo 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, a pesar de que ya le había mostrado las señales de la vara convirtiéndose en serpiente, le dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y soy torpe de lengua. Mire sus temores: soy torpe, no sé hablar, no sé comunicarme. Pero todo eso no es sino miedo, temor. Y dice que el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, yo estaré con tu boca, yo llenaré tu boca de palabras. Y él le dijo: ay, Señor, te ruego que envíes a otro. No, yo no, Señor, no soy capaz, no me siento a la altura de esto, yo soy torpe, no sé hablar. ¿Quién soy yo? No me van a creer. ¿Qué voy a responder? Entonces, versículo 14, Jehová se enojó contra Moisés. ¿Cuántos de nosotros quizás hemos provocado el enojo de Dios por nuestra vida llena de excusas, de temores, de miedos? Señor, es que me da pena hablar en público, es que no sé, es que no soy capaz, es que no tengo estudio. Y Dios diciendo: no importa, es que no eres tú, es que yo voy contigo, es que yo te voy a ayudar. Pero no. Y lastimosamente yo conozco mucha gente que no ha podido superar ese temor, ese miedo, y se han quedado en un lugar escondidos en la vida por no poder vencer el temor, el miedo. Así que temores comunes. Número 1, el temor a nuestras fallas y a las consecuencias. Número 2, el temor a nuestra incapacidad, a nuestras falencias, a no sentirnos adecuados en la vida. Número 3, el temor a los grandes desafíos. A los grandes desafíos. Dice la Biblia, el tercer hombre que yo veo en la Biblia allí con temor, con miedo, se llamó Josué. Dice la Biblia en Josué 1:1 que había muerto Moisés, el gran líder, el hombre poderoso en el que se convirtió, porque gloria a Dios que Moisés pudo vencer sus temores y se convirtió en un hombre poderoso en Dios. Pero había muerto el gran líder, quien los había guiado por tantos años, y ahorita quedó Josué. Y en medio del funeral acontece que Dios viene con un desafío y le dice:
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Y le dice: no temas, no temas, Josué, a este desafío que te estoy poniendo. No desmayes, porque yo, tu Dios, estaré contigo en donde quiera que vayas. Yo no sé si usted se fija que casi siempre en la Biblia, cuando Dios dice no temas, dice ¿por qué? Porque yo estaré contigo. Y Josué, si Dios le dijo no temas, es porque él tenía miedo. No era fácil. Tenía que conquistar una tierra, tenía que enfrentar 31 ejércitos, 31 batallas. Tenía que guiar a un pueblo rebelde. No sabía si la gente iba a ser tan rebelde como lo fue con Moisés, si le iban a creer, si lo iban a seguir. Habían temores en su vida para empezar un gran desafío. Y Dios le dice: no temas. Escúchame, todos nosotros en la vida tenemos desafíos, y desafíos grandes. Pero justo entre más grande sea el desafío, muchas veces más grande es el temor que nos invade. Yo me acuerdo cuando Dios me llamó con mi esposa a iniciar esta congregación. Fue difícil, porque nosotros no tuvimos una iglesia, alguien que nos pagara un sueldo, nada, no teníamos nada prometido, nada. Teníamos un par de personas que se reunían con nosotros en la sala de nuestra casa. Y yo tenía excelente trabajo. Era profesor de una universidad, profesor de un colegio y profesor de un instituto. Tenía 3 trabajos, en serio. No estaba desocupado. Pero Dios me dijo: deja todos esos trabajos y sírveme. Con un grupo de 10 personas que nos reuníamos. Sírveme. Y yo recuerdo el temor. Yo estaba recién casado. Y yo dije: Leo, yo le voy a decir a mi esposa, vamos a ver si ella se anima. Y salí. Yo me acuerdo que estaba ayunando en un cuarto que tenemos de oración en la casa. Y salgo allí, mi esposa estaba preparando el almuerzo, recién casaditos. Mi esposa me miraba todavía con esos ojos, se derretía. Cuando yo salía de ese cuarto, ella temblaba literal. Y yo le dije: bebé, el Señor me dice que deje mis trabajos, los 3 trabajos, y que le vamos a servir. Y a mí me sorprendió la actitud de ella, porque ella no dijo: ¿y de qué vamos a vivir? Ella dijo: si el Señor se lo dijo, hágale. Y yo me acuerdo tener que pasar la carta de renuncia ese día, renunciar a mi salario, a mis 3 sueldos, a todo. Pero entendí que había un gran desafío puesto delante de nosotros. Y yo le dije: Señor, si tú vas con nosotros, Señor, prométeme que tú no nos vas a dejar avergonzados. Aquí llevamos 15 años. Nunca Dios nos ha dejado avergonzados. Pero se requiere creerle a Dios y desprenderse del temor, porque obviamente a uno le da miedo, le da temor de qué voy a vivir, qué voy a hacer, qué va a pasar, si va a llegar gente, me van a creer, somos jóvenes, etc. Así estaba Josué. ¿Qué va a pasar? El temor muchas veces nos invade a nosotros cuando tenemos que tomar grandes desafíos. Lastimosamente hay mucha gente que no se atreve a sacar el pie y hacerle, y se quedan en la vida estancados. Pero hay gente que se atreve, a pesar de sus temores, a avanzar y a creerle en Dios. Así que está el temor al pecado y sus consecuencias, el temor a nuestras incapacidades, a nuestras limitaciones, temor a los grandes desafíos que nos vienen en la vida. Número 4, temor a las grandes dificultades abrumadoras que llegan cuando menos lo esperamos. Porque ¿cuántos saben que la vida es así? Que algunas veces no estamos esperando cosas que llegan, y llegan fuerte.
llegan fuerte. Una enfermedad, un despido, un desastre. Te quedaste en la bancarrota. Dígame usted, esas personas que en algún momento tembló como los grandes ricos de Armenia y todos sus edificios quedaron en el suelo. Pues que no tenemos nada seguro. Lo único que tenemos seguro es a Dios. Tú puedes estar bien hoy y mañana suceder algo que te derribe. ¿Cómo reaccionamos cuando llegan cosas a nuestra vida abrumadoras, más allá de nuestras fuerzas? Muchas veces la reacción natural es un miedo, un temor, cuando vienen las tempestades a nuestra vida. Dice la Biblia, yo encuentro esa situación en Josafat. Dice la palabra lo siguiente, Segunda de Crónicas 21. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3. Entonces él tuvo ¿qué? Temor, y humilló su rostro para consultar a Dios, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Escúcheme, el rey estaba tranquilo, era un rey que amaba a Dios, que había hecho las cosas bien, que no había hecho nada malo. Y en un momento le dicen: mira, rey, allí están, viene una multitud innumerable, ejércitos se han juntado contra ti. Algo que él no estaba esperando. Y la reacción inmediata es temor, miedo. Muchas veces pasa en nuestras vidas. Cuando escuchamos malas noticias de un cáncer, de una enfermedad, de un despido, de una situación, temor. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con el temor en nuestra vida? Pero fíjense que en medio de esa situación abrumadora, en el versículo 17, viene la voz de Dios y le dice: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis. Ahí está la voz de Dios en medio de las circunstancias más difíciles. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, enfréntenlos, porque Jehová estará con vosotros. Mire que siempre la respuesta al temor es: Dios está contigo. Dios está contigo. Si te sientes incapaz, te sientes con inseguridades, Dios está contigo. Te sientes con grandes desafíos, con cosas delante que te causan temor, Dios está contigo. Te han venido problemas, situaciones difíciles que no sabes qué hacer, Dios está contigo. Y Dios dice: no temas. ¿Dónde más vemos temores? En los siervos de Dios, en la gente de la Biblia. Pedro, temor a los peligros, desastres. Mateo 14:28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ellos estaban en una barca, Jesús viene caminando sobre las aguas. Pedro le dice: Señor, si eres tú, permite que yo camine también, yo quiero caminar por encima de las aguas. Y el Señor le dice: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. En medio de una tempestad literal, física, olas levantándose, el mar hundiéndose. Señor, sálvame, lleno de miedo. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque aún en medio de los peligros más grandes,
tenemos un Dios que extiende su mano y nos ayuda en esos momentos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ayudados por Dios en medio de nuestros peligros, en medio de nuestras situaciones? Mire este otro temor, temor al rechazo. Es uno de los grandes temores que hay. Juan 9:22, mire lo que dice la Biblia. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera ¿qué? Expulsado de la sinagoga. Y la Biblia nos muestra aquí unas personas que estaban llenas de miedo porque no querían ser expulsados de una sinagoga. ¿Sabes cuántas personas viven con ese temor? Temor a ser rechazados. Algunos no temor a ser rechazados de una iglesia, algunos viven con el temor de ser rechazados de un grupo de amigos, ser rechazados de una comunidad, de un grupo social, de la gente. Y si yo digo que soy cristiano y me rechazan, ¿sabes cuántos cristianos son de esos cristianos 007? Nadie sabe que son cristianos. Y la única razón por la que son así y nadie lo sabe es porque ellos tienen miedo a que los rechacen. En el trabajo nadie lo sabe, en su colegio nadie lo sabe, en la universidad nadie lo sabe porque tienen miedo al rechazo, temor al rechazo. Dice la Biblia en Juan 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, ¿por qué? Por miedo de los judíos. Discípulos secretos, ¿se da cuenta que si hay 007? Discípulos secretos, por miedo a ser rechazado, porque él era miembro de la alta sociedad, del concilio. ¿Y qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá Pepita Mendieta si se da cuenta que yo pertenezco aquí? Temor al rechazo. Mire, la mayoría de la gente que usted ve que son unos payasos, que siempre están haciendo reír a todo mundo y que son el alma de las fiestas, por lo regular son personas llenas de miedo, que se convierten en los payasos de todo mundo porque lo único que quieren es la aceptación de la gente y no quieren ser rechazados. Se lo digo porque yo un día fui el payaso, yo era el payaso de las fiestas, el payaso de la familia, me contrataban gratis, haciendo reír, diciendo chistes, diciendo groserías, haciendo muecas, haciendo reír a todo el mundo. Pero la realidad era el temor de un niño de ser rechazado. Temor al rechazo, temor común. ¿De quién temes ser rechazado? ¿A quién tratas de agradar? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Quién temes que te rechace? Otro de los temores en la Biblia, temores al qué dirán de la gente, a la desaprobación. ¿Usted se acuerda de María, la mamá de Jesús? Imagínese esta situación. Una muchacha virgen de unos 16, 17 años. Nunca ha estado con un hombre. Ha sido una mujer de un excelente testimonio, la mujer más pura de la familia, del barrio, de la comunidad. Y viene el Señor y le dice: vas a quedar embarazada del Espíritu Santo. Hermano, eso para ella era fácil saber de quién lo escuchó, pero ¿quién le iba a creer? ¿Usted se imagina que usted tenga una novia, que usted no ha estado con ella y que le diga: amor, estoy embarazada del Espíritu Santo? Ay, papá. Algunas veces no miramos las situaciones que tuvieron que vivir esa gente de la Biblia. De repente ella va y se lo cuenta al amor de su vida. Por eso lo primero que le dijo el ángel antes de darle la misión, le dijo: María, no temas. No temas. Usted puede leer en los evangelios. No temas, vas a quedar embarazada. Ay, ay, ay. Y después ella va y se lo cuenta al amor de su vida: Josecito, mi amor,
Pero una noticia. ¿Cómo te parece que se me presentó un ángel y me dijo que estoy embarazada? Y lo que dice la Biblia es que José inmediatamente se alejó de ella y quiso dejarla. La reacción de cualquier hombre. ¿Por qué? Ahora dice la Biblia que la quiso dejar secretamente sin que nadie se diera cuenta, porque él también temía la desaprobación que iba a decir la gente, que iba a decir la familia, que iba a decir la gente. Y escuche que dice en el versículo 19, Mateo 1: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas, no temas, no temas lo que va a decir la gente, no temas el qué dirán, no temas, no temas. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. No temas, no temas. Algunas veces estamos inundados nosotros también de ese temor. ¿Y qué va a decir la gente? No me van a creer. Eso es imposible. No temas, te dice el Señor. Mire este otro temor. El temor a perder el control. Es uno de los temores más grandes que tenemos los seres humanos. Temor a perder el control. En ese mismo tiempo que María recibió al Señor Jesús en su vientre, y es más, cuando nació, vinieron unos sabios de Oriente a buscar a Herodes, que era la persona en autoridad. Y le dan la noticia a Herodes. Dice en Mateo 2:1: Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Sucedió que unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos aparecer su estrella y venimos a adorarle. Al oírlo, el rey Herodes comenzó a temblar. Miedo, temor. Porque le estaban hablando de ¿qué? De un rey que ha nacido, es un bebé, temor de un bebé. Pero ¿sabe por qué tenía temor él? Temor de perder el control. Y dice la Biblia en Mateo 2:16: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. ¿Y sabe por qué ese hombre cometió uno de los actos más crueles de la humanidad? Por miedo a perder el control. Y no solamente lo vemos en él, sucedió en Faraón. Cuando él vio que el pueblo se estaba multiplicando, se llenó de miedo y mandó a matar a todos los bebés, a todos los niños. El temor. Escúcheme, porque muchas veces nosotros vemos personas que son violentas, que son bravos, que andan hasta armados. ¿Y sabes qué es lo que tienen por dentro? Puro y físico miedo. Miedo. Y por eso andan armados. Creen que eso les da seguridad. Yo conozco la historia de un hombre que anda armado y tiene miedo de apagar la luz por la noche para dormir en su cuarto. Y no es miedo de enemigos, miedo del diablo, miedo del coco. Se lo estoy hablando en serio. Pero es bravo y bravonea a todo el mundo y habla así. Así le habla a la mujer, así le habla a todo el mundo y saca hasta la pistola y la muestra. Pero está lleno de miedo, de temor por dentro, temor a perder el control. ¿Sabes la razón? Porque hay muchos hombres que solamente piensan en el dinero y se levantan trabajando, amontonando y piensan en él y hacen un negocio tras otros, descuidan su familia, descuidan su vida, descuidan a Dios y están porque lo que tienen por dentro es un miedo a perder lo que tienen, a quedarse sin nada, porque dependen de eso y tienen temor.
miedo. Y algunas veces lo confundimos con éxito, algunas veces lo confundimos con valentía, algunas veces lo confundimos con este tan payaso, tan chévere que es gente llena de temor y de miedo, tratando de demostrar algo que realmente no son. Miedo a perder el control y miedo a los cambios inesperados, miedo al cambio. Usted sabe que los seres humanos por lo regular tenemos miedo a los cambios. Juan 20:19 dice la Biblia: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué? Miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Los discípulos, después de que Jesús murió y se fue y resucitó, todos se encerraron y se quedaron llenos de temor. Porque una cosa era andar con Jesús, ahora otra cosa es andar sin Jesús presente. Y ellos no estaban preparados para eso, sentían temor de enfrentar una sociedad sin Jesús visible. El cambio. Y Jesús ya les había prometido que estaría con ellos todos los días. Como te ha prometido a ti, me ha prometido a mí que estará con nosotros todos los días. Pero aún así sigue el miedo cuando vemos cambios en nuestra vida. Pero en medio de los cambios, Dios se aparece en nuestros cambios y nos dice: paz a vosotros, no tengas temor. Le dijo a Abraham: deja tu tierra, tu parentela y vete al lugar que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y él estuvo dispuesto y le creyó. Y escúcheme y termino. Todos las personas tenemos temor a la muerte. Temor a la muerte. Dice la Biblia en Hebreos 2, versículo 14: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana, hablando de Jesús, para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Temor a la muerte. Mire cómo lo dice la versión del lenguaje actual: con su muerte Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Porque en final la mayoría de nuestros temores están basados en el temor a la muerte. ¿Por qué tú crees que cuando a una persona le dicen tienes cáncer, ahí mismo se pone a llorar y se aflige? Porque eso para él, ¿qué significa? Me voy a morir, muerte. Cualquier situación, un robo, un peligro. Por eso corremos. Por eso si viene el león aquí todos gritamos. Por eso si tiembla, porque tenemos miedo en lo más profundo, es a la muerte, a morir. Y es un temor del ser humano. Ahora, después de analizar todos estos temores en la Biblia, en hombres y mujeres de Dios, quiero que miremos cómo ser libres del temor, cómo superar nuestros temores, nuestros miedos. Primero, confiando en su promesa. Lo primero que tenemos que hacer para eliminar de nuestra vida el temor en todas estas circunstancias de las que ya hablamos es confiar en la promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo estaré contigo. Dice Deuteronomio 31:6, volvamos a leer: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, no tengas miedo de ellos, de lo que sea, desafío, peligro, situación, dificultad, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Él estará contigo. Eso es una promesa. Y si tú y yo queremos ser libres del temor, del miedo, tenemos que creer esta promesa: que cualquier cosa que enfrentemos en la vida, real, presente, futura y real, lo que sea,
Él ha prometido que estará con nosotros. Deuteronomio 1, 29, 30, leamos de nuevo. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros. Dile a la persona que está a tu lado, Dios va a pelear por ti. ¿Cuántos creen esa promesa? Isaías 41:10 dice, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y ese siempre incluye todas las circunstancias de nuestra vida. Siempre te ayudaré. Si estás enfermo, si estás solo, si tienes problemas, si tienes desafíos, si tienes miedo, yo estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos creen esa promesa? ¿Qué tal si usted levanta su mano y dice, Señor, gracias, porque yo creo que en todas mis circunstancias tú estás conmigo? 2. El segundo recurso para vencer el temor, según la Biblia, es llenarnos del amor de Dios. Porque el temor es una fuerza poderosa, pero la Biblia dice que la única fuerza que es más grande que ello es el amor. Dice la palabra, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Y dice que con el Espíritu Santo viene el amor de Dios. ¿Y por qué necesitamos eso? Hablando del temor, del miedo. Porque mire lo que dice la Biblia, 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué es lo único que echa fuera el temor, iglesia? El perfecto amor. Te voy a decir algo, entre tú más ames a Dios y más ames a la gente, más te ames a ti mismo, menos temor y menos miedo vas a tener en tu vida. Porque ese perfecto amor echa fuera el temor. El amor, la fuerza poderosa del amor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, la Biblia dice, el que teme, teme porque no ha sido perfeccionado ¿en qué? En el amor. Todos esos miedos, esas incapacidades, esos temores que sientes, es falta de llenarte del amor perfecto de Dios. Número 3. ¿Qué hacer en los momentos de temor? ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo enfrentar los miedos? Corriendo a los brazos de tu papá, del Padre Celestial. Buscar a Dios en los momentos de nuestro temor. Miren, yo fui de esos niños gallina. Yo no fui de esos peleones, porque usted sabe que hay niños que eso sí peleaban con todo el mundo. Pero yo en el colegio, yo recuerdo que a mí un niño me hacía así, a la salida, y yo ya no me concentraba, hermano. Yo ya no era capaz de estudiar, hermano. Yo una gallina total. Y entonces a la salida, hermano, yo me quedaba ahí detrás del profesor, me hacían pero cuando llegaba mi mamá, porque yo no tuve papá para correr a papá, pero tenía una mamá. Cuando llegaba donde mi mamá, ahí sí me llenaba de valentía. Y cogía a mi mamá de la mano y le decía al otro, ¿qué? Venga. Escuche, mi amado, Dios es nuestro refugio. En el día que sientas más temor de lo que sea, tú tienes que correr a Dios en oración, a buscarlo, a refugiarte en tu papá.
La Biblia dice que cuando Josafat vio que venía contra él un ejército tan grande que él no podía enfrentarlo con su fuerza humana ni con su capacidad militar, él dijo: esto yo no lo puedo hacer. Pero cuando él se vio rodeado y lleno de ejércitos invasores, dice la Biblia en el versículo 3, entonces él tuvo temor, y en el momento del temor humilló su rostro. ¿Para qué? Para consultar a Jehová. E hizo pregonar ¿qué? Ayuno. Y me gustaría que leyera en casa la oración, diciéndole: Señor, tengo miedo, no sé qué hacer. No tenemos fuerza para enfrentar este ejército, pero mis ojos están puestos en ti, ayúdanos. Él fue y corrió a papá en el momento de su miedo, de su temor. Escúchame, la manera más grande de vencer el temor es corriendo a los brazos de papá. Dice Proverbios 18:10: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo, ¿y qué? Y será levantado. Si corres a él con miedo, con temor, con circunstancias, con problemas, con situaciones, con lo que sea, si corres a él, él no te va a dejar avergonzado, él te va a levantar. Escúcheme, esta arma poderosa para vencer el temor, el miedo, yo la he experimentado, es poderosa. Es el arma de la adoración, de la alabanza. Es un arma poderosísima que muchos menosprecian porque no conocen el poder eficaz que hay en la adoración. Dice la Biblia que no solamente Josafat fue y buscó y ayunó en oración, sino que él puso a toda la gente y le dijo: ¿sabe qué vamos a hacer? Pongámonos a cantar, vamos a adorar a Dios. Ahí está, Segunda de Crónicas 20:18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, se tiró al piso. Asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz, con el miedo que tenían, con el temor. Pero entre más grande era su miedo, más fuerte cantaban. Y dice la Biblia, versículo 21, y habido consejo con el pueblo, puso Josafat a algunos que cantasen y que alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Versículo 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos contra otros. Dios confundió los enemigos. Mientras que cantaban, mientras que adoraban, porque a Dios le encanta un pueblo que le adora. Tú quieres tocar el corazón de Dios, adóralo, alábale, cántale, bendícelo. Y si tú eres una persona que estás enfrentando grandes temores, grandes miedos, yo te quiero animar a eso. Consíguete toda la música cristiana que puedas, póntela ahí y canta y adora y exalta a Dios. Enciérrate a cantar y adorar a Dios, porque entre más lo alabes y lo adores, vas a empezar a notar, te lo aseguro, porque esto yo no es que lo estoy mirando, yo lo he experimentado. El temor empieza a irse cuando tú adoras a Dios. Es un arma poderosa para vencer el miedo. Si usted lee en la Biblia, profetas como Eliseo, cuando querían la presencia de Dios, decían: llámeme en un tañedor, un guitarrista o alguien que toque un instrumento. Y cuando venía alguien a tocar un instrumento, dice: cuando tocó el instrumento, vino la mano de Dios sobre mí. ¿Por qué la alabanza es poderosa, la adoración? Porque la adoración acerca a Dios a tu vida. ¿Qué pasaba cuando David empezaba a tocar el arpa delante de Saúl, que estaba endemoniado? ¿Qué dice la Biblia? Que esos espíritus que lo atormentaban se iban. ¿Por qué? Por la adoración de David mientras que él tocaba un instrumento. Así que aunque no lo entiendas, yo te animo que en medio de tus grandes temores y miedos, adora, alaba, bendice al Señor. Siguiente, aférrate a las promesas y la palabra de Dios.
Salmo 56:3 dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. Cuando siento miedo, confío en Dios y alabo su palabra. Escúchame, cuando sientas miedo, temor por cualquiera de las cosas que ya expusimos, busca las promesas de Dios. Busca la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Proclama la palabra de Dios, porque hay poder en su palabra. ¿Lo crees o no? Y siguiente y última: asume el reto. Esa es una de las mejores maneras para vencer los temores. ¿Cómo? Enfrentándolos. 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 No hay otra manera. Hacer todo lo que ya expusimos y enfrentar tus miedos, tus temores. Asumir el reto. Dice que María le respondió al ángel. Imagínense toda la misión que le encomendó. Y ella le dijo: he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y si se van a burlar, que se burlen. Y si no me van a creer, que no me crean. Y si el hombre que yo amo me va a dejar, que me deje. Pero yo voy a enfrentar esto. Lo enfrentó su temor. La Biblia está llena de hombres que no era que no tuvieran miedo ni temores, que los enfrentaban. Gedeón estaba lleno de miedo, escondido, y Dios le dijo: no temas, eres un hombre esforzado y valiente. Y él salió y enfrentó un ejército que los cuadruplicaba, venciendo sus temores. David fue y enfrentó a Goliat, enfrentando su temor, enfrentando sus miedos. Haz lo que temes y el temor desaparece. Haz lo que temes y el temor desaparece. Así es como se tiene que hacer. ¿Cómo aprende uno a manejar un carro? Yo me acuerdo cuando yo empecé el primer día, a mí me temblaban las piernas así. Y el muchacho que me enseñó a manejar se fue y me dejó, dijo: váyase para la casa. Y yo me quedé. Y me temblaban las piernas. Y se me apagaba el carro cada 2 minutos. Y cuando llegaba el semáforo empezaba a sudar. Y justo cuando uno se le pone en verde, ¡fum!, se apaga. ¿Sí o no? Y todo el mundo empieza: buñuelo! Pero la única forma de aprender es enfrentándote. ¿Cómo aprendes a nadar? Metiéndote al agua. ¿Cómo aprendes a hacer lo que no puedes hacer? Haciéndolo. Pastor, es que yo tengo miedo de hablar en público. Hermano, dígame quién es usted para ponerlo a predicar el domingo. Porque la única manera que usted va a vencer eso es enfrentándolo. Enfrentando los temores. Porque si no los enfrentas, si tú dices: no, a mí me da miedo coger el carro, nunca vas a aprender a manejar. A mí me da miedo meterme al agua, nunca vas a nadar. A mí me da miedo hablar en público, nunca vas a hablar en público, nunca vas a hacer nada vas a poder hacer en la vida hasta que no enfrentes tu temor, hasta que no enfrentes tu miedo. Así que la lección que tienes ahora es: sal a realizar todo lo que le tienes miedo y temor. Hazlo. Haz lo que temes y el temor desaparece. Señor, queremos presentarnos delante de ti en esta hora, porque hemos entendido, Señor, en esta noche, Señor, que hay unas emociones que destruyen: la culpa, la depresión, el resentimiento. Pero hoy tú nos dices: el temor, el miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿A qué le temes? ¿Por qué estás asustado? ¿Por qué no has dado esos pasos en tu vida? ¿Por qué no me crees? Y hoy el Señor viene a través de su palabra y te dice, y lo podrías leer todas las veces que lo encuentres en la Biblia. Dios te dice: no temas, no temas.
no sé qué decir, no sé qué hablar, no me siento capaz. Dios dice, no temas, tengo problemas, no sé qué hacer en estas situaciones que estoy enfrentando. No temas, tengo grandes desafíos, tengo que empezar un proyecto, una carrera, una universidad, un trabajo. Dios dice, no temas, de pronto me van a rechazar, ¿qué van a decir de mí? No temas. Y si pierdo todo lo que tengo, y si pierdo el control, y si pasa algo, y si me sucede un peligro, Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Y te digo hoy, en esta noche, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te ayudaré, siempre estaré contigo. No seas esclavo del miedo, no seas esclavo del temor. Levanta tus manos y dile, Señor, lléname del perfecto amor que echa fuera el temor. Dile, Señor, hoy corro a ti y quiero correr a tus brazos en cualquier situación, porque sé que en ti estoy seguro y que no importa lo que pase, yo no me voy a seguir dejar paralizando por el miedo. Voy a dar pasos de fe, voy a creer, voy a avanzar y voy a confiar de que tú me amas y que ese perfecto amor hoy echa fuera todo miedo y todo temor en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.